Pedimos la ayuda de un hermano, la lectura de la porción que vamos a considerar, es decir, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 hasta el final del capítulo. Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19 al 20. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Él bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano. Estas últimas palabras de la sección dividen el libro, como todos quizás ya hemos oído, en 3 partes principales, y el capítulo 1 corresponde a las cosas que has visto. Versículo 19, escribe las cosas que has visto. Entonces, es una sección principal del libro de Apocalipsis, este capítulo 1, aunque relativamente corto comparado con las otras, nos indica la gran importancia que tiene para la comprensión del libro. Ahora, la sección nos va a presentar al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Ya se ha considerado en los estudios en esta conferencia al Señor como el león de la tribu de Judá y como el Cordero de Dios, en relación a su sacrificio realizado en la cruz. Cada uno de esos títulos son muy preciosos para nosotros, por supuesto. Como el Hijo del Hombre, entendemos, vinculando esto con lo que encontramos en Daniel capítulo 7, Él es el que está autorizado para ejecutar el juicio. Él va a juzgar al hombre. Y en capítulos 2 y 3
le vemos comenzando por la casa de Dios. Como dice Pedro, ahí es donde comienza el juicio, con nosotros, los que formamos la casa de Dios. Él está examinando y mostrando a cada iglesia la situación real, espiritual, en que ellos se encuentran, y está dispuesto a tomar las medidas correctivas, y Él está juzgando en su casa. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros formamos parte de ese pueblo. Como hijos, estamos en la familia de Dios y sabemos lo que es la disciplina que Él ejerce sobre su pueblo, sobre sus hijos, pero ya no tenemos ningún temor de ese juicio que nos esperaba antes cuando estábamos en nuestros pecados. Ya la situación ha cambiado completamente. Ahora, el primer versículo que leímos, el versículo 9, Juan se está presentando y está explicando las circunstancias en que él se encontraba en ese momento cuando recibe esta visión. Él es, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo, pero se está presentando como vuestro hermano. Si no hay jerarquías en el pueblo de Dios, sabemos que todos disfrutamos de esa relación íntima, especial con nuestro Salvador y los unos con los otros como hermanos. Entonces, está en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Importante, hermanos, que él está muy claro por qué se encuentra en ese lugar inhóspito, difícil, distanciado de sus hermanos, particularmente en este día del Señor, cuando el pueblo del Señor se reúne para hacer memoria de Él. Aquí hay la explicación del por qué está allí, y es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es una frase muy importante, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Actualmente, en este tiempo de gracia, el testimonio de Jesucristo tiene que ver con esos candeleros que Él ha levantado en diferentes lugares en la redondez de la tierra. Y cada uno de esos candeleros, esas asambleas o iglesias, son un testimonio al nombre del Señor Jesucristo. Y Él está Él dice que está en la isla de Patmos, y versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nos señala el día. Primer día de la semana, entendemos, es el día señorial. Es el día vinculado a la cena del Señor, que también se puede decir con más precisión la cena señorial. Entonces, esa responsabilidad de una asamblea en celebrar la cena del Señor es una parte fundamental del testimonio de Jesucristo. Estamos en un mundo que desprecia a la persona y no toma en cuenta la gran obra que Él hizo a favor de los pecadores. Entonces, al reunirnos, como lo vamos a hacer esta mañana, para celebrar la cena del Señor, vamos a anunciar la muerte del Señor mediante el partimiento del pan y la participación de la copa. Estamos anunciando. Es un anuncio para el beneficio de este mundo que está en tinieblas en relación
a esta persona y la gran obra que ha hecho a favor del pecador. Entonces esto nos ayuda a entender, hermanos, la importancia de el hecho que estamos aquí en el Mene en esta mañana. ¿Y por qué estamos aquí? Podemos decir que es por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cada creyente debe sentir la responsabilidad que tiene en relación al testimonio de Jesucristo. Estamos aquí con esa razón, por esa razón. Entonces, Él nos dice que estando en esa condición espiritual, anticipando sin duda lo que el pueblo del Señor iba a hacer, ese día, el día del Señor, Él oye detrás de Él una gran voz de trompeta y nos dice las palabras que Él oye en el versículo 11. Y versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Interesante que esta voz del Señor es como para reorientarle. Él está mirando en una dirección y como resultado de las palabras que él oye, él da media vuelta y está mirando en una dirección opuesta. Yo no sé, oiremos más de esto, pero si él estaba mirando hacia el oriente, hacia Asia, donde estaban sus hermanos, allí precisamente en ese día, congregándose para hacer memoria del Señor. No sabemos si esa era la dirección en que estaba mirando, pero el Señor le llama y él se reorienta para contemplar al Señor Jesucristo. Es lo que anhelamos hoy, hermanos, aún en este estudio, que nuestra mirada sea dirigida hacia el Señor. Entonces, él ve 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es un título que sin duda viene del libro de Daniel, capítulo 7, donde Daniel primeramente está contemplando aquellas feroces bestias que representan los imperios que han dominado en este mundo con una crueldad y un carácter bestial. Él está viendo los movimientos, las acciones de esos imperios. Él estaba ubicado en el tiempo en uno de esos imperios, el Medo-Persa. Pero él está viendo todo el panorama y entonces el Señor le permite ver el momento cuando todos esos reinos van a ser juzgados. ¿Y quién es el juez designado para hacerlo? Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre, ahí viniendo para encargarse de esa responsabilidad. Juan capítulo 5 nos dice que Dios ha encomendado en las manos de Él el juicio de toda la humanidad, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Entonces, este es el momento cuando el Señor le reorienta y de ahora en adelante, desde el versículo 12 en adelante, Él está con la mirada puesta en el Señor y está informándonos de todo lo que Él ve, todos estos detalles en cuanto al Hijo del Hombre que Él está viendo. El versículo 13 hasta el versículo 16 son una serie de detalles. Cada uno de estos es sin duda de gran valor para nosotros, para ayudarnos a apreciar la grandeza y la gloria de el Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Indudablemente es el vestido oficial de uno que va a juzgar, el juez.
Y en ese momento, para esa responsabilidad, el pecho ceñido con un cinto de oro. O sea que el Señor va a juzgar todo totalmente aparte de consideraciones humanas. Él va a juzgar todo estrictamente por la justicia que Dios ha revelado en su santa palabra. El juicio va a ser totalmente conforme a la palabra de Dios. Creo que es la idea que encontramos en esa vestidura y ese cinto de oro que ciñe su pecho. Entonces las demás características mencionadas del versículo 14 al versículo 16, todos están en relación a su oficio de juzgar. Él tiene la experiencia, el anciano de días. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Nada se esconde de su mirada penetrante. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Él está dispuesto a proceder y ejecutar el juicio que debe llevarse a cabo. Nada le va a detener en llevar a cabo este juicio. Su voz como estruendo de muchas aguas. Uno se acuerda necesariamente del escenario cuando él fue juzgado. Y como dice que prevalecieron las voces del pueblo, pidiendo su muerte por crucifixión, y él en silencio. Podía haberse defendido con una sola palabra, podía haberse librado, pero nunca habló esa palabra en defensa de él mismo, sino que mantuvo ese silencio. Pero ahora, el universo entero tiene que escucharle. Ante esta voz como estruendo de muchas aguas, ninguna otra voz se va a escuchar, sino la de él. Él tiene la palabra final. Ahora, tiene en su diestra 7 estrellas. Esta es su vinculación muy particular con estas iglesias que él ha levantado aquí en la tierra para testimonio a su nombre. Él es el que las sostiene y él es el dueño de ellas. Es la idea en versículo 16. Y su rostro, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios, hermano, que tenemos en nuestra mano. Eso es lo que él va a usar en este juicio. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todas estas características, hermanos, deben estar en nuestra mente, en nuestros corazones en esta mañana, en anticipación de el privilegio de celebrar la cena del Señor. Ahora, Juan estaba tan abismado y impactado por lo que él está viendo, que cae como muerto a sus pies. Él conoció al Señor, como nos dice en su primera epístola, cuando él andaba aquí en este mundo, como el Cordero de Dios en camino ya a la cruz, manifestando esa gracia para con una humanidad perdida. Él conoció al Señor en ese carácter, pero aquí lo está viendo como el juez designado por Dios. Y la reacción natural en él es un gran temor que le lleva al suelo. Cayó como muerto a sus pies. Pero qué precioso. Él siente sobre él la mano del Señor. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y tenemos las palabras del Señor en este versículo hasta el final del capítulo, dando las instrucciones a Juan en relación a su responsabilidad de escribir las cosas que ha visto,
las que son y las que han de ser después de estas. Pero él se presenta en el versículo 18 como el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. En resumen, el creyente no tiene nada que temer. Puede venir la muerte, pero no va a venir por casualidad o accidentalmente o por otro motivo. Si la muerte llega al creyente, viene por la disposición y el permiso de este que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si el creyente tiene que pasar por esa experiencia, el Señor va a estar con él. Y en cuanto a lo que viene después de la muerte, no tenemos absolutamente nada que temer. La palabra de Dios nos asegura que en el momento de morir vamos a estar inmediatamente con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, dejo el estudio, la porción a la consideración de nuestros hermanos. Esperamos la ayuda de todos ustedes, hermanos, para la comprensión y el aprovechamiento de esta porción de la palabra de Dios. Un comentario muy breve, hermano, que impresiona la condición de elevación que tenía Juan en aquel ambiente tan ingrato. Él dice, yo estaba en el Espíritu. Esa es una actitud devocional. Eso indica que él sabía, y no habían almanaques, no habían calendario, cronogramas como hoy. Él sabía que ese día era el día del Señor. Él llevaba un conteo. Él tenía precisión del día. Era en el día señorial. Yo estaba en el Espíritu, en el día señorial. Él estaba en esa actitud, como estamos diciendo, como nos dijo Kenny. Aparte de que el ambiente era ingrato, ahí habían los parias, las lacras sociales, desterrados. Y como dice Juan, él era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero él no estaba allí reclamando, ¿por qué me trajiste aquí? No, ese era el ambiente, hermano, donde Dios usó a aquel hombre para darnos este libro tan hermoso. El único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces, esa condición, hermano, yo estaba en esa actitud de elevación como María. Ella sabía que el Señor le esperaba la cruz y ella aquel día estaba en el Espíritu. Habían varios allí, pero ella centró su atención en él. Trajo un frasco de alabastro de perfume de mucho precio. Él es precioso, hermano. Él es precioso. Y debemos traer lo mejor a él. Yo estaba en el Espíritu en esa ocasión especial. De modo, hermano, que cada uno de nosotros, empezando por mí, y con esto termino este comentario breve, la ocasión, pero la condición en que él estaba. Que el Señor nos ayude a todos a venir con este sentir de alma, a hacer memoria de él. Recuerda lo que dijo el Señor en cuanto al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El objetivo del Espíritu Santo no es llamar la atención a Él mismo, sino dirigir nuestra atención a Cristo. Cada creyente tiene esta capacidad espiritual y debemos estar conscientes que necesitamos del Espíritu Santo de Dios para
dirigir nuestra mirada y apreciar como debemos apreciar al Señor Jesucristo. Es algo implícito en la adoración, como el Señor lo dijo a la mujer samaritana, es por el Espíritu Santo, en espíritu y verdad. No es asunto, hermano, de emociones. Podría haber lágrimas, muy bien, emocionales. Y ojalá que sí hayan lágrimas en nuestros ojos, pero todo dirigido por el Espíritu Santo de Dios y la verdad plasmada aquí en este libro. Ese es el valor, pues, del estudio en esta mañana, de dirigir nuestra atención a Cristo por medio de su palabra. Pero queremos oír a nuestro hermano. Estaba viendo las referencias a la voz del Señor en la porción, y en el versículo 10, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en los estudios del capítulo 4, en el versículo 1, y la primera voz que oí como de trompeta. Y en el capítulo 5, aquel ángel pregonaba a gran voz. Esta voz como de trompeta, importante. Nosotros sabemos que entre algunas funciones de la trompeta en el Antiguo Testamento eran que convocaban al pueblo para la adoración, para la salida o para la guerra. Pero aquí está Juan oyendo esa gran voz, apunta a la solemnidad, gran voz, lo solemne de esta voz, pero como de trompeta. Es como un llamado a la adoración, y Él va a ejecutar juicios, un llamado a la guerra, a los juicios que vienen por delante. Y qué bueno es escuchar esa voz que nos convoca para la adoración. Oí una gran voz. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Que podamos obedecer esa voz. Esa voz nos convoca a la adoración. Pero, como ya nuestro hermano Don Kenny dijo, el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esa voz no da dirección, como ya se ha indicado. Entonces aquí está su voz que nos convoca para la adoración. Aquí está su voz que nos da dirección, pero también está referencia a la voz en el versículo 15. Hay varias características que se mencionan acerca de él, apuntando a su cabeza y sus cabellos, sus ojos, sus pies. Pero ahí está su voz. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz es irrefutable, no puede ser silenciada. Él silencia las demás voces, como estruendo de muchas aguas. Y allí en Ciudad Bolívar, cuando visitamos esa zona donde está la caída de agua, qué difícil es hablar con una caída de agua. Uno no puede, aun cuando tiene cerca a la persona, tiene que hablar duro para que se pueda escuchar. Pero aquí la idea es que su voz silencia todas las voces. Y esa voz va a disciplinar a su iglesia, lo que vemos más adelante. Yo conozco, y como Él las conoce, las va a disciplinar. Pero esa voz también va a castigar. Y finalmente allí está en el versículo 16,
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa voz que, como ya hemos señalado, disciplina, pero esa voz también protege a su pueblo. Entonces, como oíamos en la conferencia el viernes, es la voz de mi amado. Esa es una voz inconfundible, es una voz conocida que nos convoca a la adoración, una voz que nos da la dirección, una voz que está por encima de cualquier otras voces. Él es irrefutable, no se puede refutar, pero su voz disciplina a su pueblo, protege a su pueblo, pero castiga a los malos. El apóstol está exiliado como si fuera en aquella isla. Y como estamos oyendo, por causa de la palabra, por causa del testimonio. Alguien ha dicho que las pruebas, las aflicciones en la vida son bendiciones disfrazadas, porque Dios las redunda para bien. El hecho de que este hombre haya sido llevado a aquella isla, estaría pasando por alguna aflicción, alguna prueba de alguna manera, pero Dios estaba usando todo aquello. Son bendiciones disfrazadas, Dios las redunda para bien. Aquí está el gran bien que nosotros ahora estamos disfrutando. Este libro, aquella visión que Dios le dio a sus siervos. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y estamos escuchando, hermanos, de su voz. Pero yo estaba pensando en sus ojos, en el versículo 14. Sus ojos como llamas de fuego. Este es el fuego que va a valorar en el tribunal de Cristo las obras, el trabajo suyo. Todo nuestro ejercicio, nuestras obras pasarán delante de Él. Sus ojos como llama de fuego. Don Alcime de ayer nos decía que sus ojos, 7 ojos, nos hablan de la omnisciencia. Él es omnisciente. Él lo ve y lo sabe todo. Toda nuestra vida está descubierta delante de Él. No hay nada que se esconda. Natanael preguntó, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dijo, antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Él nos ve en el diario vivir. Sabe dónde está usted. Sabe en qué situación está. Sabe qué está haciendo usted. El Señor le dijo a Ananías para ir a visitar a Saulo de Tarso allá en Damasco, en la calle derecha. Ve a la casa de Judas. Allí está Saulo. ¿Y qué está haciendo? Está orando. Él sabía que estaba en la casa de Judas. Sabía que estaba en la calle que se llama derecha. Sabía qué estaba haciendo él. Él es omnisciente. Nunca se nos olvide que en el lugar donde estemos, así estemos allá en una prisión, así estemos allá en una cueva como Elías, Él lo sabe, Él lo ve. Estaban los discípulos allá en alta mar, azotados por las fuertes olas, y Él estaba en la orilla.
y ya anocheciendo, y desde allí él los veía remar con gran fatiga. No es fácil pararse en la orilla de una playa ya oscureciendo y ver allá a lo profundo, ver a una persona. Él los veía, sus ojos como llamas de fuego, su omnisciencia. Pero quiero pensar en su rostro, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, ya hemos oído. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquel rostro que fue escupido, que puso sus mejillas, no solamente para ser golpeada, sino para recibir los esputos. Aquel rostro que fue desfigurado, ahora resplandece. Desde aquel momento que él ascendió al cielo y fue entronizado y glorificado, ya nadie le puede ver. Aquí se aparece a Juan y él cayó como muerto. Dice aquí, cuando le vi, caí como muerto. Saulo de Tarso quedó ciego. ¿Cómo es que nosotros le vamos a ver? Le vamos a ver como le vio Pedro y Juan y Jacobo allá en el monte de la transfiguración. Él los llevó a aquel monte de la transfiguración y allí se transfiguró y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve y su rostro resplandeció como el sol. El Señor estaba anticipándole a ellos y a nosotros hoy lo que Él es hoy. Lo que Él es y será por toda la eternidad. ¿Cómo es que nosotros le vamos a ver? Sí, le vamos a ver. Porque esto mortal será transformado en inmortalidad. Porque esto corruptible, este cuerpo que ahora está sujeto al deterioro, está sujeto a la enfermedad y por ende el deterioro está sujeto a la muerte. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Si el Señor se apareciera aquí en su forma literal, corporal, como Él es, a lo menos ninguno de nosotros quedaría con la vista buena. Ninguno de nosotros quedaría con la vista buena. Sucedería esto mismo que le sucedió a Juan, cayó como muerto. Oh hermanos, su rostro resplandece, como dice aquí, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando el sol está en todo su cenit, en toda su fuerza, uno mira hacia él y uno dice que lo ve, pero nadie lo ve. Uno queda cegado, ¿verdad? Así es Él. Así le veremos a Él. Hay un balance, hermano, un equilibrio. ¿Cuántos versículos se usan aquí se usan de las palabras de Juan hablando de Él? ¿Cuántos versículos se usan para hablar del Señor Jesucristo? Ese es el mismo equilibrio que hay en el Salmo 45. El salmista solamente usa un solo versículo, el primero, para hablar de Él. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Pero nada más ese solo versículo, después está hablando de Él y todo lo relacionado con Él, pues la esposa que se está uniendo, que es hija del Rey, etc. En la cena del Señor, la mayor cantidad de nuestra consideración no debe ser nosotros, debe ser Él. Eso es verdadera adoración cuando nos ocupamos con Él. Y en ese mismo salmo, en el título inspirado, hay un balance, porque ese Salmo 45 es un masquil, instrucción ganada por experiencia para instruir al pueblo del Señor, una instrucción pública, es didáctico,
pero también dice que es canción de amores. En la cena del Señor, hermanos, no puede ser puro intelecto, que yo me pare y en mi expresión esté diciendo 7 puntos sobre el Cordero y tal y tal y tal. Eso es muy frío, muy académico. Debe ser el corazón acompañando ese conocimiento, esa doctrina. Canción de amores, corazones constreñidos, conmovidos. Entonces debe haber ese balance en la cena del Señor. Para eso necesitamos estar en espíritu. Los traductores consideraban que la palabra neuma aquí, espíritu, se refiere al Espíritu Santo, pero está involucrado el espíritu de nosotros. Usted sabe, nuestro ser, nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma es la parte espiritual trascendente a la muerte. Es una unidad. Donde está el espíritu, está el alma. Donde está el alma, está el espíritu. Es la parte más elevada de nuestro ser, el espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice la Escritura. Entonces, a nivel de soma, no debe ser nuestro nivel de cuerpo, perdonen, del cuerpo. El cuerpo nuestro no está preparado para contemplar su gloria. No puede, con ese cuerpo no podemos estar en el cielo. Tenemos que ser transformados, como ya hemos escuchado. El efecto sobre él, caí como muerto a sus pies. En las condiciones en que está nuestro cuerpo actuales, no está preparado para eso. El Señor va a transformarlo para poder estar. Pero no debemos quedarnos en la parte corporal, ni siquiera en la parte del alma. Tenemos que subir el nivel y ejercitar nuestro espíritu. Por eso que don Santiago Seward, cuando iba para la cena del Señor, él no quería que estuvieran hablando sino de otra cosa. Yo quedé impactado hace muchos años cuando escuché de don Santiago Walmsley. Fue el primero que lo escuché, de una visita que estaba haciendo don Santiago Seward en Caracas, y ellos posaban siempre en la casa de don José Naranjo. Y entonces fue en el carrito de don José Naranjo para el Valle, para participar esa mañana en la cena del Señor en el Valle. Y entonces, yendo por las calles de Caracas, don José le dijo, don Santiago, y le quiso hablar algo de la ciudad, de la política, no sé qué era, y él le dijo, Naranjo, hoy es el día del Señor. Entonces, tenemos que estar en este nivel, en espíritu. Oye, apreciamos las hermanas que tienen que preparar a los niños, que tienen que preparar la comida, que tienen que atender al esposo. Y hay algunas hermanas que tienen su esposo inconverso y le dejan preparado la comidita, todo ahí hasta para el almuerzo. Pero van a la cena del Señor. No nos vaya a pasar como yo conocí a ese hermano, ya está en el cielo, pero lo refirió uno de los ancianos de la asamblea porque él era cuñado de él. Él puso a cocinar 2 cabezas de chivo y se fue para la cena del Señor y se olvidó de eso, y entonces estaba en la cena del Señor. En vez de estar viendo al Señor, él estaba viendo las 2 cabezas de chivo que estaban quemándose allá. No, hermano, tenemos que subir. Yo sé que da ganas de reír, pero él dijo después, perdí la cena del Señor, porque estaba viendo las cabezas de chivo que había dejado. Tenemos que subir a las montañas de los aromas. Entonces, que tengamos ese equilibrio. Aquí está la descripción de él en sus glorias oficiales. Hay 10 detalles de él. La semejanza es la del Hijo del Hombre. Es un hombre. Viene en carácter judicial, como hemos escuchado. Y entonces hay 9 más detalles de su cuerpo. Y cada una impacta, impresiona. ¿Cómo sería eso? En su cuerpo, a nivel de su cuerpo,
no podía soportar la visión de la gloria del Señor. Esta expresión en espíritu está asociada en el capítulo 4, cuando tiene la visión del cielo, del trono, del que está sentado en el trono del Cordero. También en el capítulo 17, cuando ve a la gran ramera y él queda impactado, asombrado. Y luego en capítulo 21, para ver la esposa, la desposada, la esposa del Cordero, pero en la forma de ciudad, que tiene la gloria de Dios, el fulgor. Allí es necesario esa elevación para poder apreciar lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos ayude, pues, para llenarnos de Él, preparar el corazón, la mente, y en la cena del Señor ocuparnos con Él y presentarle a Dios, es a Él, no a nosotros. Nos debe pasar siempre en la cena del Señor como pasó con los hermanos de José. Capítulo 44 del Génesis, ya en la etapa final de su disciplina para ellos, porque la restauración verdadera necesita ese tipo de trato. Los sentó cada uno según el orden. Ellos estaban asombrados de nacimiento. Les puso una mesa allí, ordenó que les sirvieran comida, y a Benjamín le puso una porción superior, más abundante. Y ellos hablaron, comieron, bebieron, conversaron, estaban contentos. Pero cuando usted llega al capítulo 45, ellos se olvidaron de eso. Lo que robó su atención y su corazón fue él, cuando le dijo: yo soy José, vuestro hermano. ¿Usted cree que en ese momento ellos estaban pensando en las bendiciones que habían recibido? Entonces uno tiene que pasar de las bendiciones, uno alaba a Dios por las bendiciones que ha recibido, pero uno adora a Dios ocupándonos con Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, esta porción nos ayuda, pues. Ojalá que en mí haya eso. Cada cena del Señor debe haber un pensamiento fresco, una nueva apreciación de la Escritura, de un detalle, de dos detalles sobre el Señor y sobre su sacrificio. Y Dios busca estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el balance de la doctrina con el amor, la gratitud, corazones conquistados por su amor, rendidos a Él y ocupados con Él, una verdadera adoración. Samuel nos podría ayudar con estas dos expresiones o títulos del Señor: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Si simplemente están reforzando la misma verdad de que Él es antes de todas las cosas y también es lo último, Él es eterno, o si hay algo que detalla más específicamente esta alfa y omega en relación a la revelación que Él ha dado de su Padre. Yo creía que me iba a salvar de eso. En relación con el tiempo, Él es el principio y el fin, el primero y el último. En relación con la comunicación, Él es el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra. En cuanto a comunicación, Él es el alfa y la omega. Y en cuanto al desarrollo de la historia, Él es el principio y el fin. Todo gira alrededor de esta bendita persona, hermano. No, es para que me ayude usted. Adelante. Yo no sé si el tiempo ya llegó, ¿no? Hasta 8:15. Todavía hay chance, don José. Sí, hermano. Sí. Nos avisan si no nos damos cuenta. No, estaba recordando las recomendaciones que José le da a sus hermanos, seguramente allí en esa misma mesa, ¿no? En el capítulo 45, él le dice a ellos: haréis saber a mi padre
toda mi gloria. Haréis saber, anúncienle, infórmenle toda la gloria mía aquí en Egipto. Es una expresión, hermano, que nos ayuda en el momento de la adoración. A Dios le gusta oír que nosotros hablemos bien de su Hijo. Usted como padre no le gusta, ¿no? Usted como padre le gusta cuando le hablan bien de sus hijos. Eso le honra, eso le agrada mucho. A mí me agrada. ¿No será que Dios también le gusta escuchar? Él lo sabe, porque Él fue el que le glorificó, pero le gusta oírlo de los labios, de lo suyo, en el culto de la adoración, de la cena del Señor. Haréis saber a mi Padre toda mi gloria. Hablar bien de su Hijo. Pero otra frase, otra palabra que sin duda debe haber agradado mucho a Jacob cuando escuchó hablar de José. Es en el capítulo 45 y 26. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. José vive. Porque Jacob creía que se lo había devorado una fiera. Y él creía que estaba muerto. Pero cuando oyó esto, José vive aún. A Dios le agrada oír de sus propios labios, hermanos, y mentalmente de las hermanas también. Porque los varones están adorando aquí, pero ellas allá mentalmente están adorando también. A Dios le gusta escuchar, saber que Él vive. Su Hijo no está muerto, ha resucitado, ha triunfado. Otra cosa que sin duda debe haber agradado mucho en los oídos, en el corazón de Jacob, no solamente saber toda la gloria que tenía José y que aún vivía. Esta es otra frase. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor en toda la tierra. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el dueño de toda la tierra. Estas tres expresiones, hermanos, son ricas en adoración para el Señor. Así que en la cena del Señor no debemos ocuparnos de otra cosa, ni siquiera del personaje más favorito que tengamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. El personaje más favorito es Él. Hablemos bien de Él. No solamente en el culto de la cena del Señor, en todo momento, en la predicación del Evangelio. Perdone, pero él me dijo que decía, pero ¿qué pensaba usted, hermano? Que usted venía preparado para este estudio. Perdone. Está por encima del tiempo, pues Él es el que creó el tiempo. El tiempo es algo que forma parte de la obra de creación de Él, espacio y tiempo. Entonces Él es antes y toda esa creación que Él ha formado también es para enaltecer la gloria de Él, despliega la grandeza de su poder, su inteligencia, y todo eso es algo que Él hizo. Pero sí estoy de acuerdo que estas dos letras nos hace pensar necesariamente que todo lo que nosotros podemos saber en cuanto a Dios en este libro es porque se está usando un lenguaje, se está usando palabras que entendemos. Si no hubieran esas letras, ¿cómo podríamos nosotros saber cómo es Dios? Pero el Señor está diciendo que Él es la persona que revela de manera completa al Padre. Y esa es la gran revelación que Él nos ha dado. Ese Dios de poder, de gloria, de infinita sabiduría, se ha revelado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces hay una dimensión adicional ahí que no lo podríamos entender simplemente por medio de las cosas creadas. Hay la dimensión del amor, el amor infinito que ha existido eternamente entre el Padre y el Hijo. Ese es el amor en el cual nosotros también hemos entrado a disfrutar gracias a la misericordia de Dios. Perdón, había una pregunta. Hermano Licho iba a tomar parte, pero ya él vuelve. No nos deje sin. ¿Qué piensa usted de esa expresión? ¿No puede? Creo que es suficiente lo que se ha mencionado sobre la expresión. Ya sabemos que el alfabeto es una forma muy ingeniosa para la comunicación, y es la comunicación en cuanto a la revelación de Dios. Solo quería hacer mención de dos cosas. Aquí se habla de la cabeza de él, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eso apunta a la pureza, a la eternidad de él, como lo vemos en Daniel capítulo 7, ese anciano de días. Entonces, aquí se nos habla acerca de su santidad, de su pureza, de su eternidad. En el Cantar de los Cantares hemos visto tantas veces a la persona del Señor en el libro, y en esa descripción que hace la amada de su amado, ella dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Entonces dice, su cabeza, habla de sus cabellos negros como el cuervo, y nos apunta a su vigor. Pero el otro detalle que quería mencionar es los efectos de esta visión. Como ya también se ha señalado, hubo una conmoción. Él cayó a sus pies. El hombre que se recostaba en el pecho del Señor. Era un lugar donde él, los días de su carne, cuando el Señor estuvo en su ministerio y Juan estaba, se recostaba a los pechos del Señor, pero ahora cae a sus pies. Entonces hay una conmoción, hay una consolación muy tierna del Señor, porque le dice, no temas. Él había escuchado al Señor decir, no temas, pero ahora le dice a él, no temas. Yo soy el primero y el último. Hay seguridad, hay confianza. Pero le da una comisión en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Lo que quisiera señalar es que aquí se cumple nuevamente, aquí se aprecia ese principio, primero la adoración y después el servicio. Él primero tiene una impresión del Señor y luego va a realizar una obra que el Señor le comisiona. Escribe. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuán importante es la adoración para poder hacer un servicio efectivo. No podemos servir, hermanos, solo servir sin adorar, porque se vuelve algo mecánico, frío, como ya hemos oído. En cambio, cuando adoramos, cuando conocemos su persona, cuando tenemos una impresión de Él, vamos a servirle con devoción, vamos a servirle con nuestro corazón, con nuestro aprecio, hacerlo de una manera inteligente, porque conocemos a quien servimos. Es tan clave venir el primer día de la semana. Eso nos va a ayudar en nuestro servicio durante la semana. La adoración y el servicio van de la mano, pero no puede ir el servicio sin la adoración. La adoración tiene una prioridad. Al Señor tu Dios adorarás.
Él tiene una impresión del Señor, cae a sus pies. Eso es una conmoción, está conmocionado, estremecido. El Señor lo consuela, pero luego lo comisiona, escribe. Hermano, perdone que aprovechelo. Lleva de lo mejor al Señor de la tierra, a Cobuco Bálsamo, lo mejor que había en aquel lugar donde él estaba, para enviárselo al Señor de la tierra, y lo iba a conectar también con Cantar de los Cantares, pues. Pero bien. Rubén, ese cabello blanco, eso habla de experiencia, ¿no? De conocimiento por la experiencia. Él va a diagnosticar el estado de cada asamblea y él es el que, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué conocimiento, qué experiencia tiene él tan completo y perfecto, pues? Y el diagnóstico de él no tiene falla, no tiene máculas, porque es como nieve, como blanca lana, pero dice como nieve, porque él no se equivoca, él no hace un diagnóstico equivocado, pero estamos hablando de la periferia, ¿no? Pero sí, concentrémonos con él, pero ya se pasó el tiempo, hermano.